Sí, y nuestra labor de profesores muchas veces, claro, tenemos que exponer, introducir a los estudiantes y aclarar estos temas tan interesantes. Si pudiéramos aprovechar este momento para quizás disipar algún malentendido usual, difundido sobre la obra de Heidegger o algo que ustedes deberían o quisieran destacar a quienes están iniciando en la obra de Heidegger, tomar atención y que usualmente no se advierte, ¿qué le sugerirían a un estudiante que se está introduciendo en el tema? Bueno, de partida hay algunos prejuicios acerca de la obra de Heidegger que actúan como obstáculos epistemológicos, en el sentido de que la persona a priori entra en la obra de Heidegger con desconfianza, o la desconfianza es tan grande que ni siquiera se entra en la obra de Heidegger, no se lo lee simplemente. Hay una serie de tópicos relacionados con la intervención de Heidegger en la política, por ejemplo, ¿no?, que yo creo que distorsionan completamente la realidad, ¿no?, porque perfectamente un estudiante puede tomar contacto con lo más valioso de la obra de Heidegger sin tomar en cuenta aspectos de su actitud política o de sus ideas personales, digamos, de tal manera que nadie corre algún riesgo, digamos, entrando en contacto con la obra de Heidegger. Riesgo que algunas personas, ¿no es cierto?, en forma continua tratan de poner de relieve, como si Heidegger fuera un autor peligroso. Yo creo que no es tal, digamos, sino que todo lo contrario, como han dicho algunos estudiosos de Heidegger, su lectura saca lo mejor de lo que hay en cada uno de nosotros. Eso diría al respecto. Ciertamente, gracias. Profesor. Sí, yo podría comenzar con algo que me tocó escuchar cuando yo era estudiante de la licenciatura en la UNAM. Y una profesora decía: Heidegger no forma, sino deforma, ¿no? Y un poco como haciendo esa invitación a no leerlo porque no se entendía nada, porque era complicado, porque inventaba palabras, etc., ¿no? Y bueno, como señala el profesor Acevedo, si uno desafía eso, ¿no?, y se va metiendo en el trabajo de Heidegger, en la obra de Heidegger, se da cuenta que no es así, ¿no? Uno se da cuenta que no es así, que lo que está haciendo Heidegger es lo que se ha hecho en filosofía desde el principio, ¿no? Es decir, tomar algún concepto, algún término y darle otro sentido, resignificar, ¿no? Y eso lo hacía Aristóteles con usía, si vemos el término usía, ¿no? Eso significa otra cosa, el término categorein, categoría, etcétera, otra cosa, y hay una resignificación. Bueno, Heidegger hace lo mismo, ¿no? Hegel hacía lo mismo. Entonces, en ese sentido yo creo que esta serie de prejuicios pues hay que enfrentarlos, ¿no? No es cierto que no se entienda. Hay un autor francés, escribió hace algunos años un libro, Los filósofos, vida íntima, y al final pone como los récords de la filosofía, pone los autores más difíciles de leer, Aristóteles y Heidegger, ¿no? Y es parte de este prejuicio que se ha dado. Yo creo que no es así, ¿no? Quizás cierta dificultad se enfrenta mediante las traducciones. Hay algunas traducciones que han complicado el acceso, pero eso no ha ocurrido con Heidegger, eso ocurrió con Husserl también y con otros filósofos. Entonces, yo creo que el punto no es aceptar efectivamente esas presuposiciones, sino realmente enfrentar la lectura con determinados textos, ¿no? El profesor Acevedo mencionó un texto que me parece didáctico para enfrentarse a la obra de Heidegger, que son los seminarios de Soricón, ¿no? Los seminarios son seminarios que Heidegger sostuvo con no filósofos, ¿no?, con psiquiatras, con psicólogos, con médicos, con científicos, y entonces esos seminarios
forman parte de una especie de introducción a su propia obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, para alguien que quiera introducirse a la obra de Heidegger, esos seminarios son realmente importantes en ese sentido. Y el otro gran prejuicio que también señaló el profesor Acevedo tiene que ver con el compromiso político de Heidegger, ¿no? Yo creo que un grupo de textos se ha centrado en interpretar eso a partir de la relación de Heidegger con el nacionalsocialismo en 1933, cuando aceptó la rectoría de la Universidad de Friburgo, los años del nacionalsocialismo, etc. Pero yo creo que es importante ir más allá de eso y entender todo el contexto y entender el ámbito previo de ese compromiso. Entonces, por lo menos hay que irse hasta 1916, cuando comienzan una serie de aseveraciones del propio Heidegger en torno a su idea de universidad, a su compromiso con la política universitaria, etc., ¿no? Entonces, el compromiso que Heidegger tiene con el nacionalsocialismo al aceptar la rectoría tiene que ver con una idea que le interesaba de reformar la universidad. Entonces, en ese sentido es importante tenerlo en cuenta. No se puede entender el compromiso político de Heidegger si uno comienza a verlo en 1933. Por lo menos hay que irse una década antes para entender toda esa complejidad y también hasta dónde llega ese compromiso. Yo creo que es importante porque se termina generalizando y diciendo simplemente que Heidegger era nazi, ¿no? O que su filosofía está sustentada en principios del nacionalsocialismo. Porque hay una serie de cuestiones que sí se tienen que analizar, se tienen que cuidar y no llegar entonces a aseveraciones abruptas o generales como algunos señalan. Hay un autor por ahí que señala eso, que las obras de Heidegger deberían retirarse de las bibliotecas de las universidades, etc., ¿no? O sea, yo creo que ese nivel, digamos, de interpretación se mueve a un nivel general que no logra distinguir precisamente los niveles de compromiso y diferenciar realmente el trabajo filosófico de la situación política de ese momento. Yo creo que es importante cuidar eso para no caer en estas, digamos, pues generalizaciones que nos digan, bueno, no hay que leer la obra de Heidegger, ¿no? Y si aplicamos esas generalizaciones, pues entonces no leeríamos nada de filosofía, porque a todos le encontraríamos algo, ¿no? Correcto. En el caso de Aristóteles o Kant o Fichte, etcétera, ¿no? Si se habla en esos términos generales, yo creo que sí se tiene que ser más cuidadoso en ese sentido. No, efectivamente, la perspectiva histórica, precisamente para poder profundizar y no caer en simplificaciones, es clave también para apreciar algo que ustedes dos han señalado, que es la tremenda creatividad en el pensamiento de Heidegger, ¿no? Respecto a la tradición, pero quizás también respecto a su propio pensamiento, a su propia obra, ¿no?